El pensamiento cristiano. Una breve pero enriquecedora reflexión del Evangelio a cargo de Monseñor Ricardo Urioste. Tomado de San Juan en el capítulo 6, versos 1 al 15. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberíades. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Esta es la palabra del Señor. Hay diversas cosas que nos van a hacer pensar en este texto que acabamos de escuchar. El texto nos dice que mucha gente lo seguía. Recordemos que acaba de pasar milagros que Jesús ha hecho y que la gente lo está siguiendo por sus milagros. El texto lo dice claramente: mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús después les va a criticar esto. La pregunta primera va a ser: ¿por qué sigues tú a Jesús? ¿Es que esperas que Él te sane, te cure, te mantenga bien, te proporcione trabajo? ¿Por qué lo sigues? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué buscas en Dios? ¿Qué encuentras en Él? ¿Cuál es lo que te motiva, lo que te incentiva a seguir a Jesús? Es importante preguntarse esto. Dice que Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Y que cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esa gente? Fíjate que esto es importante. Jesús ve la muchedumbre y en ese momento Él no dice: le voy a predicar y le voy a hablar del reino de Dios y de lo importante que es la virtud, lo importante que son los mandamientos. No decide eso. Lo que decide es darle de comer. Dios se fija siempre en el espíritu y se fija también en el cuerpo. Y si el cuerpo necesita algo, Él se va a fijar en eso. Él tiene compasión de la multitud que sufre, que padece, que necesita tantas cosas. Cuando Jesús dice, donde den
le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar ese pan? Dice, para tanta gente, le dice Felipe. Jesús entonces dice a ellos que hagan sentar a la gente, cuando ha escuchado que le dicen que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hay un muchacho del cual el Evangelio no nos da el nombre. Es un muchacho precavido. Sabe que va a estar ahí todo el día y ha llevado su comida, ha llevado su ¿con qué? Te pregunto si tú eres precavido, si tú planeas bien tu trabajo, si tú sabes lo que necesitas, lo que requieres, lo que hace falta para organizar esto o aquello. ¿Cómo te preparas tú para hacer tu trabajo? Este muchacho nos da un ejemplo de ser prevenidos. Cuando Jesús manda que se sienten, el Evangelio nos dice que eran unos 5,000 hombres. Y recordemos que mujeres y niños siempre son los más. De manera que habría que pensar que habría al menos unas 10,000 personas en ese lugar. Dice que después de dar gracias a Dios, demos gracias a Dios siempre. Démosle gracias por sus dones, por la vida, por el amor que nos tiene, por la redención y salvación que ha hecho de nosotros. Nuestra oración debe incluir siempre una acción de gracias al Señor. Los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Y cuando ya todos estuvieron satisfechos, les dijo a los discípulos que recogieran los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Jesús ha venido a traer 2 clases de alimentos a la persona humana: el alimento del espíritu y el alimento del cuerpo. Esta es la gran preocupación de Dios. Son las 2 cosas lo que a Dios lo preocupan. Jesús se dio cuenta, dice al final, de que después de ver este milagro, la gente querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Es decir, no le interesa ser rey, le interesa ser servidor. No le interesa mandar, le interesa estar a la disposición de la gente. ¿Qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Ser servidor o mandar? ¿O qué es lo que está en tu camino, en tu vida? Aprende del Señor a cómo huye del poder y está siempre al servicio. La única vez que Jesús dijo que era rey, ¿sabes cuándo fue? Cuando estaba a punto de ser matado. En el juicio que le hicieron, delante de Pilatos: yo soy rey, dijo. Yo para esto he venido al mundo. En el momento en que lo van a matar, entonces declara que él es rey, pero no antes. Hemos escuchado el pensamiento cristiano. Que esta reflexión del Evangelio haya encontrado en su corazón tierra fértil para cosechar.